Los pterosaurios, Pterosauria, cuyo nombre proviene del griego que significa lagartos alados, representan un orden extinto de saurópsidos arcosaurios voladores que abarcó la mayor parte de la era mesozoica, desde hace aproximadamente 228 hasta 66 millones de años. Son considerados como los primeros vertebrados que lograron conquistar el dominio del aire. Estas criaturas contaban con alas formadas por membranas que se sostenían mediante el cuarto dedo de su mano, que presentaba una estructura hipertrofiada. Además, su cuerpo estaba cubierto de pelo, una característica que ha quedado preservada en fósiles de varias especies distintas. En diversos continentes, como África, Asia, Australia, Europa y América del Norte y del Sur, se han hallado cientos de fósiles de pterosaurios, evidenciando su presencia a lo largo de la geología y la historia. A lo largo y ancho del mundo, los avistamientos de dinosaurios voladores han sido informados, desde Norteamérica hasta América del Sur, pasando por Centroamérica, África, España y Australia. No obstante, es en Papúa Nueva Guinea donde nos centraremos para explorar uno de estos críptidos. En estas islas, la mezcla de noticias y leyendas extrañas es abundante. Las narraciones incluyen relatos sobre tribus caníbales, una variopinta gama de animales insólitos e incluso criaturas que se extinguieron hace millones de años, todas ellas presuntamente habitando en estas regiones remotas adornadas por selvas prácticamente inexploradas. El Ropen, también apodado el demonio de Nueva Guinea, emerge en este contexto. Las descripciones aportadas por tribus aborígenes delinean la imagen de un reptil alado, de hábitos nocturnos. El sonido del batir de sus alas resuena en la noche, y su característica más distintiva radica en el resplandor lumínico que emana de su cuerpo, haciendo que sus vuelos nocturnos sean acompañados por destellos intermitentes. Estas criaturas suelen surcar los cielos a baja altitud, rozando las copas de los árboles mientras buscan presas. Se les observa tanto en grupos como en solitario, y sus gritos resuenan por toda la selva como un eco de desesperación. Según las creencias aborígenes, el Ropen posee una cola larga que emplea para envolver el cuerpo, brazos y, sobre todo, el cuello de su presa, ejerciendo una presión abrumadora que puede fracturar huesos. Sus garras afiladas entran en juego para desgarrar la carne de sus presas capturadas con la cola. Dotada de una boca llena de dientes, esta criatura muestra una agresividad extrema al intentar arrancar los ojos de su víctima, con el fin de asegurarse de que no pueda escapar. El primer registro de avistamiento se atribuye a Evelyn Cheeseman, entomóloga y bióloga británica, quien realizó 8 expediciones en solitario al Pacífico Sur entre 1926 y 1934. Durante estos viajes, documentó más de 70,000 especímenes mediante bocetos y notas, que ahora forman parte de las colecciones del Museo de Historia Natural de Londres. Durante su estancia en Nueva Guinea, Cheeseman investigó las enigmáticas luces voladoras. En su libro The Turouts of Papua, descartó la posibilidad de que estas luces estuvieran relacionadas con la intervención humana. Aunque no es oficialmente reconocida como criptozoóloga debido a su rechazo de la posibilidad de la existencia de un críptido en sus investigaciones, su legado sigue siendo una fuente de información valiosa en este campo. Evelyn Cheeseman fue la primera en informar sobre unas luces intermitentes que iluminaban la noche, resplandeciendo por encima de la densa vegetación de la selva. Ella siempre sostuvo que estas luces no eran el resultado de actividades humanas, sino que emanaban de una fuente desconocida de origen animal. Con el tiempo, estas luces recibirían el nombre de luces Ropen. En posteriores expediciones lideradas por diferentes investigadores, las descripciones coincidían de manera sorprendente. Las luces, que se movían en el firmamento por encima de montañas y árboles, insinuaban la existencia de una criatura misteriosa y jamás identificada como responsable de esta luminosidad enigmática. En el año 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, un militar estadounidense llamado Houkansan se encontraba en Papúa Nueva Guinea. Mientras cruzaba la selva por un pequeño sendero en el mes de agosto, se percató de un objeto inusual en uno de los lados del sendero. Al detenerse para observar, este objeto comenzó a desplegarse, transformándose en lo que parecía ser un ave extraña, aparentemente descansando en el suelo. La criatura presentaba un tono gris oscuro y desplegó unas enormes alas de 7 metros de envergadura. Su piel recordaba a la de las serpientes, con un cuello largo y un pico prominentemente largo. La cabeza de esta criatura exhibía una especie de cresta en su parte inferior. Al notar la presencia del militar, la criatura agitó sus alas para elevarse y emprendió el vuelo en dirección a las montañas. En 1981, un investigador se aventuró en una expedición a Nueva Guinea con el propósito de hallar a la criatura voladora conocida como el Ropen, de acuerdo con las referencias de los nativos. Para esta empresa,
Contó con la compañía de un misionero con 30 años de experiencia en las islas, quien había recopilado valiosa información sobre esta misteriosa entidad alada. Tras varios días de exploración, finalmente lograron vislumbrar las célebres luces Ropen en una noche en particular. Utilizando telescopios, intentaron identificar la fuente de estas luces luminosas, pero la distancia dificultó su tarea y no pudieron discernir con claridad qué tipo de ser emitía esa luz enigmática. En 1989, un pescador que se encontraba faenando junto a su compañero relató un asombroso encuentro con una criatura voladora. En plena noche, mientras se encontraban pescando, divisaron en el firmamento un destello intermitente que se asomaba y desvanecía en la oscuridad. De manera abrupta, un grito desgarrador resonó desde el cielo. En ese instante, algo de gran envergadura y con alas se precipitó sobre ellos. Actuando con rapidez, ambos hombres se lanzaron al agua justo antes de que la criatura los alcanzara. El ave colisionó contra la embarcación, y al asomar la cabeza fuera del agua, lograron vislumbrar un reptil alado que chapoteaba en las aguas. Durante breves segundos, lo vieron desorientado, agitando la cabeza antes de recobrar el equilibrio y alzarse de nuevo, desvaneciéndose en la oscuridad nocturna. En 1995, se registraron 2 avistamientos fugaces. El primero ocurrió en una población cercana a las montañas, donde los residentes divisaron a lo lejos lo que identificaron de inmediato como el Ropen. Este avistamiento apenas duró unos instantes, ya que el ave volaba a baja altura y desapareció rápidamente. En el mismo año, un misionero que se desplazaba hacia una aldea pudo observar cómo un reptil con alas membranosas surcaba las aguas de un lago, rozándolas apenas con su vuelo. A lo largo de muchos años, se han acumulado numerosos testimonios que convergen en las descripciones del Ropen. Las criaturas descritas poseen alas que varían en longitud desde 1 metro hasta 7 metros, lo que sugiere la posibilidad de 2 especies, o, más probablemente, individuos jóvenes y adultos. Su piel, exenta de pelo y plumas, presenta escamas similares a las de los reptiles. Sus alas, como las de los murciélagos, son membranosas. Además, poseen 2 patas traseras dotadas de garras largas y fuertes, utilizadas tanto para aferrarse a las rocas en lo alto de las montañas como a los árboles. Contrario a los murciélagos, no se cuelgan boca abajo, sino que permanecen en posición vertical en los árboles, similar al comportamiento de las aves. Las garras desempeñan un papel crucial al capturar y aniquilar a sus presas, al igual que las águilas. Su cuello, largo y flexible, les permite mover la cabeza en todas las direcciones, característica compartida con las aves. Cuentan con picos largos y afilados, con un número considerable de dientes. La cabeza se alarga y exhibe una cresta ósea puntiaguda hacia atrás. La cola, larga y robusta, representa entre el 25% y el 30% de su cuerpo, culminando en una forma similar a un diamante. Testigos afirman que emplean la cola con firmeza para agarrar sus presas mientras atacan. Lo que diferencia al Ropen de otros dinosaurios voladores avistados alrededor del mundo con características físicas similares es su notable luminiscencia o capacidad para reflejar la escasa luz nocturna. Varias teorías sugieren el propósito de esta luz en su cuerpo. Una de ellas sugiere que la utilizan para atraer peces, elevándolos hacia la superficie para cazarlos cuando sobrevuelan el agua. Desde mi perspectiva, es factible que empleen esta luminosidad durante la temporada de apareamiento para llamar la atención de posibles parejas, similar al comportamiento de las luciérnagas. Además, podría ser utilizada como táctica de intimidación cuando se sienten amenazados, para disuadir a posibles enemigos. Los hábitos del Ropen son predominantemente nocturnos, y se presume que encuentran refugio en las diversas cavernas que salpican el territorio de Nueva Guinea. Son consumados cazadores y pescadores de los animales de la selva, desempeñando también un rol de carroñeros. Incluso se han documentado casos en los cuales intentaron cazar seres humanos. Las víctimas de los ataques de esta criatura voladora han comunicado de manera categórica que la bestia utiliza su robusta cola para inmovilizar a sus objetivos, luego de lo cual dirige sus ataques hacia los ojos de sus presas, dejándolas ciegas. A lo largo y ancho de Nueva Guinea y sus islas circundantes, el Ropen ha sido avistado en múltiples ocasiones. Los nativos de la región lo consideran una especie de demonio y han forjado diversas leyendas y narraciones sobre esta criatura en la actualidad. Las distintas tribus han ideado diversas denominaciones para el Ropen, y su representación se materializa en muchas estatuas creadas por los aborígenes. Algunas tribus lo veneran, mientras que otras sienten un temor profundo que dificulta incluso mencionar su nombre. En las islas de Indochina, más al norte, también se han recopilado relatos acerca de hombres alados que habitan en grutas en lo alto de las montañas. En las islas Saanda, parte de Indochina, los nativos describen al Yurik,
una criatura con alas y cuerpo de reptil cuyo cuerpo emite una luminosidad tan intensa en la noche que se refleja en las nubes. Asimismo, en Camboya, existen testimonios sobre criaturas similares al Ropen reptiles alados que brillan en la oscuridad de la noche, evocando la presencia de seres similares en diferentes lugares. En el año 2006, un grupo de investigadores emprendió una expedición a Nueva Guinea para explorar el fenómeno de las luces Ropen. Tuvieron la fortuna de presenciar el suceso y capturaron imágenes del evento. Relatan que las luces se desplazaban sobre la cresta de una montaña. En la mayoría de los relatos sobre las luces, y también en esta ocasión, se observa una luz grande acompañada de otra más pequeña. Algunos investigadores sugieren que la luz grande proviene de la parte central del cuerpo del Ropen, mientras que la pequeña podría emanar de su cola. Dada la intensidad del brillo, resulta complicado apreciar con claridad la silueta del animal. En años posteriores, más investigadores se dirigieron a la zona y sus reportes coincidían la imagen de una luz grande junto a una pequeña, sobrevolando montañas y lagos. He recopilado una amplia cantidad de información de numerosos testigos para investigar este criptido, y lo que resulta notable es que todos convergen en las descripciones físicas y comportamentales de la criatura. Esta coincidencia fortalece considerablemente la posible credibilidad de su existencia. Excluyo la posibilidad de que pueda confundirse con otras especies ya existentes en la región o en áreas vecinas, como podría ser el caso del soro volador que habita en Filipinas. Aunque este murciélago de gran tamaño podría confundirse a distancia debido a sus alas, es una criatura diurna con pelaje. De manera clara, carece del distintivo pico y se alimenta exclusivamente de frutas. Si el Ropen realmente existe, parece ser un tipo de pterodáctilo, sin lugar a dudas. Su supervivencia a lo largo de los años en Nueva Guinea y las islas cercanas se mantendría como un enigma. Se presume que no es una especie migratoria, dado que las características de su cuerpo luminoso se registran únicamente en estas zonas y no en el resto del mundo, a pesar de haberse observado criaturas con características similares en otras partes. Un ejemplo sería el congamato en África, que muestra samílatos notables en descripción con esta criatura. La presencia de estos criptidos en múltiples ubicaciones globales sugiere la posibilidad de que puedan pertenecer a la misma especie, volando en diversas regiones del mundo, tal como lo hacían los dinosaurios alados en épocas pasadas. Es plausible que estas criaturas viajen a Nueva Guinea específicamente para aparearse, lo que podría explicar su descripción en ese contexto particular. No obstante, también es factible que puedan tener poblaciones en otras áreas, como el ejemplo del congamato en África. La amplia cantidad de testimonios sobre estas criaturas hace que sea altamente probable su existencia. Dado que son criaturas nocturnas y se asocian a zonas montañosas y selváticas poco pobladas, es viable que hayan podido pasar inadvertidas durante todos estos años, viviendo en pequeños grupos interconectados por su ágil movilidad en vuelo. Las descripciones proporcionadas por los testigos encajan sorprendentemente con los dinosaurios voladores del período Jurásico. He escuchado una teoría que sugiere que podrían ser viajeros en el tiempo, que de alguna manera han cruzado algún tipo de portal temporal y se han incorporado a nuestro mundo para reproducirse y subsistir. Aunque esta teoría no puede ser descartada por completo, encuentro que no es especialmente plausible. En conclusión, considero que la existencia de estos dinosaurios voladores en la actualidad es una posibilidad muy real.